Saludo, saludo, amigo. Quien quiera que seas, saludo. Quien quiera que seas, un hombre, un hombre con mente, emociones, cuerpo físico y espíritu. Un hombre que ama, trabaja, lucha y sufre. ¿Por qué sufrimos, amigo? ¿Cuál es la raíz del sufrimiento? ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué no hemos de sufrir? ¿Por qué el sufrimiento nos parece tan horroroso? ¿Por qué huimos del sufrimiento? ¿De dónde proviene el sufrimiento? ¿Cómo llega a nuestras vidas? ¿Cómo hacer para no sufrir más? Estas y muchísimo más preguntas incógnitas acerca del sufrimiento tocan a lo más profundo del ser humano. Seguramente has sufrido y sigues sufriendo, y lo más probable que seguirás sufriendo, al igual que todo ser humano. Este enunciamiento parece pesimista, pero no lo es. Está basado sobre leyes, está basado sobre principios. Ya oigo tu protesta, amigo. Seguramente me estarás preguntando, ¿y la ley dice que hay que sufrir? Ciertamente no. ¿Qué dice la ley? ¿Sabes cuál es la ley relacionada con el sufrimiento? ¿La practicas en tu vida? ¿Qué estás haciendo concretamente para no sufrir? El sexto principio para la liberación del hombre el principio de luz, el principio de claridad, el principio que convierta a un hombre esclavo de su dolor en un hombre libre. Es la respuesta a las preguntas anteriores.
persigues el placer, te encadenas al dolor y al sufrimiento. Pero mientras no perjudiques tu salud mental, emocional, física, sexual y espiritual, y mientras no perjudiques al prójimo, puedes gozar cuanto quiera con libertad. Ese es el sagrado sexto principio. El principio que de llegar tú a comprenderlo, a tomar conciencia de él, a reflexionar acerca de él, a meditarlo, a practicarlo en tu vida y a enseñártelo a tu prójimo, te convertirá en un hombre libre del dolor y del sufrimiento. Si persigues el placer, te encadenas al dolor y al sufrimiento. Pero mientras no perjudiques tu salud física, emocional, mental, sexual y espiritual, y mientras no perjudiques a tu prójimo, puedes hacer cuanto quiera con libertad. Sí, amigo, este es el principio que vamos a tratar en este cassette. Vamos a ver, ¿qué significa concretamente si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento y al dolor? Analicemos esa primera parte del principio. Si persigues el placer, eso no quiere decir que no puedes gozar de la vida. Puedes hacerlo bajo ciertas condiciones. Lo importante es que no persigas. Lo importante es que no tengas permanentemente en la mente, que tu vida no esté basada sobre la persecución del placer. Que tu mente, tus emociones y cuerpo no estén permanentemente pendientes del placer. Que no haga del placer tu Dios. Eso significa perseguir, de no estar pensando permanentemente en el placer, de no ahogarse en su búsqueda, de no sacrificar otras cosas en aras del placer, de no perjudicar al prójimo en aras del placer, de no convertirte en una piltrafa humana, de no perder tu dignidad, de no vender tu alma al diablo, de no vender tu familia por un plato de lentejas, de no olvidarte de tus compromisos, de tus ocupaciones, de tus obligaciones, de tus deberes. Eso significa si persigues el placer. Perseguir es todas esas cosas. Es caer en brazos del placer y convertirte en su esclavo. Que el Dios tuyo sea el placer. Que el placer en todos los aspectos de tu vida. Placer como comida, placer como comodidad, placer como deleite sexual, placer como la pereza, el abandono. No persigas el placer, porque el placer será tu Dios y tú serás su esclavo. Y el placer es un Dios implacable, que al hombre débil que le sucumbe, sencilla y llanamente, le paga con su polo opuesto, le paga con el sufrimiento, le paga con el dolor. Sí, amigo. Ay, si supieras el placer y el dolor, el placer y el sufrimiento son dos caras de una misma moneda.
son dos puntas de un mismo palo. No puedes querer el uno sin que te presente lo otro. ¿Disfrutas hoy? ¿Perseguiste el placer? Muy bien. Llega un momento donde se apaga. Luego, el Dios placer te pasará la factura. ¿A más disfrutaste de este placer? ¿A más esclavo del mismo fuiste? Mayor es la factura. Más grande tu dolor y más grande tu sufrimiento. A más debilidad, a más búsqueda de ese placer, más dolor te va a venir. El placer y el sufrimiento, dos caras de una misma moneda. Dos caras de una misma moneda. Amigo, ¿has vivido alguna situación de placer en el pasado? Vamos a ver. Tome un papel y lápiz. Empieza a reflexionar y a recordar conmigo. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Detrás de qué clase de placer estoy? ¿Qué placeres estoy persiguiendo? Vamos, soltemos los amarres de la memoria. No le permitimos al Dios placer que te nuble la mente. ¿Qué clase de placer estoy buscando y estoy persiguiendo hoy? ¿En qué clase de placeres mi mente está fija? Te voy a dar una pauta. Toda cosa que deleita y que se convierte en vicio a costilla de otras cosas se convierte en placer. La música se puede convertir en un placer y podemos perseguirla y gastar la mitad de nuestro sueldo, dejar de cumplir otros compromisos para coleccionar discos. Los autos, la casa, muebles, vestuario, comida que no nos podemos permitirnos el lujo, placeres físicos, emocionales, sexuales, mentales, placeres morbosos, arrechar a los demás, hacer sufrir al prójimo, hacerle perder la paciencia, no trabajar, ignorar sus deberes, sus responsabilidades, no hacer nada para la ciudadanía, para la sociedad, para la humanidad, no pagarle al Creador. Todo esto son placeres, son tipos de placer. Hacer lo que se le da la gana a uno, no seguir ninguna ley, justificar su comportamiento, vivir en base a excusas. Todo esto son pequeños y grandes placeres. Sí, amigo. Y la lista es muy grande. Si tú eres una de esas personas que realmente tiene deseo de evolucionar, una de esas personas que ya ha probado el sabor amargo del Dios placer, tú sabes cuál es el sabor del Dios placer. Pues sufrimiento. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa puede ser?
Ninguna otra cosa puede ser. Yo estoy seguro que lo has probado. Y si el Dios placer, con su tremendo amigo inseparable, el Dios sufrimiento, están jugando contigo como juegan con el 95% de la humanidad, si ya eres esclavo del Dios placer sufrimiento, si ya te has dado cuenta de su gran poder y de tu gran debilidad, de tu falta de resistencia a los dulces amargos sabores de ese Dios implacable, que se da el lujo pues de darte una pastilla, un chocolate, que es dulce al primer contacto, por unos segundos nada más, y luego es amargo por mucho tiempo. Si ya te has dado cuenta, si ya te has despertado a ese hecho, entonces seguirás el consejo de hacer un análisis exhaustivo de todos los placeres que has perseguido en el pasado y que sigues persiguiendo hoy, y lo más probable, de los que tenga en meta perseguir. Y recuerda, el placer se infiltra en todos los aspectos de la vida, desde dormir 5 minutos más por la mañana, hasta sencillamente no atender a tu hijo cuando necesita de tu ayuda. Hay miles y miles de formas. Tienes que darte cuenta hasta qué punto estamos dominados por el Dios placer dolor. Tienes que darte cuenta que toda la publicidad que existe en nuestro mundo nos impulsa hacia un placer, pero jamás nos muestran la otra cara de la moneda. Sencillamente la vemos en el periódico, en las páginas amarillas y negras, en las guerras, en las enfermedades. Nos muestran una chica muy linda y un hombre muy lindo, con una tremenda casa, con un tremendo carro, con un tremendo producto, y nos impulsan hacia eso. Pero jamás publicidad alguna, jamás medio de comunicación alguno nos muestran el precio que pagamos, aparte del precio metálico, por supuesto, precio de un dinero que es tremendamente costoso, porque lo que más gastamos de nuestro sueldo, de nuestros ingresos, es en placer. Sí, detrás de la casa tenemos determinada casa, porque hay placer en el medio, de determinada vajilla, determinado traje, estamos casados con determinada mujer. Todo, absolutamente en nuestra vida está rodeada, hasta tal punto que las personas que han llegado a liberarse, que han hecho la paz, que son estimados ya y venerados por el Dios placer sufrimiento, sencillamente su vida cuesta muchísimo menos económicamente hablando, y ya tienen bastante tiempo libre para ocuparse de cosas sumamente importantes, de cosas mucho más importantes al servicio del prójimo, de sí mismos y de la humanidad. Ya se han liberado de la esclavitud. Si aparte de la lista de los placeres que persigues, haces otra lista, la lista de los sufrimientos que has sufrido en el pasado y que estás sufriendo en el presente, hazte la pregunta: ¿cuáles son los sufrimientos, el dolor, los problemas que se están repitiendo una y otra vez en mi vida? Indágalo, investígalo, haz la lista de todos
Y luego enfrente de cada uno, pregúntate por qué. ¿Qué placer perseguía? ¿Cuál es la causa de este sufrimiento? ¿Cómo se llamaba el placer que yo perseguía? Sí, amigo. Esa es una verdad amarga. Amarga. Luego, analiza tus vicios. ¿Cuáles son mis vicios? Todos tus vicios, uno por uno, empieza física, emocional, mental, sexual y espiritualmente. Los vicios son sencillamente el mismo Dios placer que una vez a través de una pequeña oportunidad se infiltró en nosotros, nos agradó y se ha convertido sencilla y llanamente en dueño de nosotros. ¿Cuáles son tus vicios? Anótelo todos. Luego, la lista de tus enfermedades psicológicas, físicas, emocionales, mentales. Vamos a hacer un registro de los estragos que el placer ha causado en tu vida. Y por supuesto, el sufrimiento. El sufrimiento. Estragos económicos. ¿Qué enfermedades físicas tiene, amigo? ¿Qué dolencias emocionales? Rabia, ira, cólera. Y más, y más, y más. Mentalmente, ¿cómo es tu carácter? Analízalo. Detrás de cada dolencia, detrás de cada mal genio, detrás de cada obstáculo, siempre ha estado la búsqueda de placer. Sí, amigo, estamos dominados por el Dios placer-sufrimiento. Si persigues el placer, te encadenas al dolor y al sufrimiento. Te encadenas, te das cuenta, la palabra está clara. Estarás esposado por el dolor y por el sufrimiento por mucho tiempo. Por cada cosa que has perseguido como placer, multiplícala por 100 y será esto como mínimo la factura en sufrimiento. No has sufrido todavía, has gozado mucho. Hermano, si ese es tu caso, tiene que escuchar este cassette una y otra vez, por lo menos durante 49 días, por la mañana y por la noche, hasta que la última célula de tu cuerpo, de todos tus cuerpos, esté imbuida con la idea, haya comprendido y tomado conciencia de la desgracia del ser humano que no se ha despertado, a que el placer y el dolor son dos caras de la misma moneda, donde siempre vemos primero el lado placer, el lado dulce. No puede haber dulce sin amargura, es imposible, viola la ley de dualidad, viola la ley de polaridad. Todo es dual en el cosmos, esa es la ley. Blanco y negro, día y noche, calor y frío, fracaso y éxito, amor y odio, y puedo seguir la lista hasta la eternidad de eternidades. Tú lo sabes muy bien, todo es dual, y lo opuesto al placer es el dolor, es el sufrimiento. Grábate esto en la mente. Tiene que ser muy fuerte. Tiene que ser honesto contigo mismo, imparcial, hacer la lista. Lo más importante, la lista de aquellos placeres que persigues con más frecuencia.
tiene que tomar conciencia de ellos para poder hacer algo al respecto. Por supuesto, si es que quieres liberarte, ¿no será que tú eres una de estas personas que le encanta la involución, que le encanta echar para atrás como los congrejos? Aquellas personas que disfrutan durante 25 o 30 años, los primeros años de su vida, y luego durante 40 años se la pasan comiendo dolor y sufrimiento, decepciones y frustraciones, resentimientos y degeneración. Si eres de ese tipo de personas, pues sencillamente este mensaje te llegó por equivocación. Bueno, por equivocación no. Toda causa tiene sus efectos. Es imposible que este cassette te llegue por equivocación. Tu ser lo está trayendo. Si llegó a tus manos, si lo estás escuchando, es porque necesitas de este remedio. Es porque estás enfermo, al igual que lo estuve yo, amigo. Al igual que lo estuvieron todas aquellas personas que a través miles y miles de años han caído y sucumbido en brazos del Dios placer-dolor. Yo fui uno de ellos, y uno de los más fervientes buscadores de placer. Pues, como un amigo nuestro, ni decírtelo, pues me envenenó con tanto sufrimiento. Tuve que llegar a tocar fondo, pero él me dio su secreto y te lo paso a ti. ¿Cómo es que podemos equilibrar la polaridad placer-sufrimiento? ¿Cómo? Me dirás que vale la pena si no hay placeres. ¿La vida vale algo sin placeres? ¿La vida vale algo sin placeres? ¿No será muy opaca? ¿Qué piensas, amigo? Bueno, ya te estoy oyendo. Resignarse a vivir toda la vida sin placeres. Parece muy muy gris, ¿verdad? Bueno, hagamos lo siguiente. Cierra los ojos, relájate y piensa, traiga a tu mente, a través de tu memoria, el momento de más placer que has tenido en tu vida, el placer que más has buscado. ¿Verdad que fue muy efímero? Sé honesto, ¿verdad que 90% de las veces que has ido en búsqueda del placer, has vuelto con una mano adelante y una mano por detrás? ¿Verdad que el 90% de las veces que has ido a buscar placer ha sido pura ilusión? Sé honesto. Sé honesto. ¿Puedes recordar las veces que has ido a buscar placer? Que lo has perseguido, que te has hecho toda una cantidad de planes. Yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y vamos a viajar para acá y vamos a hacer esto y vamos a comprar ese coche, vamos a esto, vamos a lo otro. ¿Verdad que la mayoría de las veces quedó en puro bla bla bla? Y fuiste embaucado por ese magnífico Dios. Y luego, qué gran decepción, ¿verdad? La palabra decepción, grábatela en la mente. Tiene un sabor amargo en la boca. Mira, yo lo conozco muy bien, amigo. ¿Cuántas veces no hemos ido a buscar, a perseguir el placer, cada cual a su manera? Y lo único
que nos quedó fue este sabor amargo, esa frustración, esa decepción en la boca. Y luego otra vez como tontos, pasan 2, 3 días y otra vez estamos atraídos. Nuestros ojos